A partir de hoy, hermanos, vamos a comenzar nuestro recorrido general de las obras u operaciones del Espíritu Santo a todo lo largo de la historia de la creación. Vamos entonces a ir considerando la manera y la forma en la que el Espíritu Santo ha operado en la creación desde el comienzo. Quiero decir entre paréntesis que esto no significa que vamos a considerar detalladamente todas y cada una de las obras del Espíritu Santo, no, sino que vamos a tomar las más significativas y las más representativas para ver la forma en que el Espíritu Santo opera en la creación. Así que el día de hoy vamos a considerar el Espíritu Santo en la primera creación. El Espíritu Santo en la primera creación. Y lo primero que necesitamos tener claro para abordar estas cosas es que de manera muy general, todas las obras de Dios pueden ser distinguidas en dos grandes grupos. Todas las obras de Dios pueden ser distinguidas en dos grandes grupos. El primero de ellos son las obras de la naturaleza, o también conocidas como la antigua creación. Y el segundo grande grupo que encontramos en las obras de Dios son las obras de la gracia, o también conocidas como la nueva creación. Así que aquí establecemos las dos grandes divisiones en cuanto a las obras de Dios. Y dentro de esas obras vamos a ver las operaciones del Espíritu Santo. Pero es necesario que distingamos pues entonces que hay una gran separación entre las obras de la naturaleza, también conocidas como la antigua creación, y las obras de la gracia, conocidas como la nueva creación. Asimismo, antes de comenzar, hermanos, es preciso tener claras algunas premisas acerca de la manera en la que la divinidad opera estas obras. Cuando se nos dice que Dios hizo todas las cosas, se expresa de esta manera porque las tres personas de la Trinidad son indivisibles tanto en su naturaleza como en sus operaciones. Y ojo con esto, porque de aquí partimos para todo lo demás. Por eso lo voy a repetir una vez más. Cuando decimos que Dios hizo todas las cosas, se expresa de esta manera porque las tres personas de la Trinidad son indivisibles, ojo, tanto en su naturaleza, eso lo tenemos claro, ¿verdad?, como en sus operaciones. Es decir, que las tres personas de la Trinidad actúan por la misma voluntad, por la misma sabiduría y por el mismo poder. Cada persona de la divinidad, por lo tanto, es el autor de cada obra de Dios. Y Dios, el autor de todas las obras. Porque cada persona es Dios. Y porque es la naturaleza divina el principio de todas las operaciones divinas. Entendiendo esto, que es la naturaleza divina el principio de todas las operaciones divinas, entonces entendemos por qué se dice que Dios ha hecho todas las cosas
Y vamos a ver también que, y sin embargo, también, hermanos, se dice que lo hizo Dios como Padre, o lo hizo el Hijo, o lo hizo el Espíritu Santo. Porque todas las obras son hechas por las operaciones divinas, y estas operaciones divinas yacen o subyacen en la naturaleza divina. Es decir, ¿de dónde viene la omnipotencia? De la sustancia divina. ¿De dónde viene la infinita sabiduría? De la sustancia divina. ¿De dónde viene todo lo necesario para las obras de Dios? De la sustancia divina. La sustancia divina es indivisible y es compartida por las tres personas de la Trinidad. Sin embargo, en cuanto a la forma de su subsistencia, y noten cómo aquí distinguimos su naturaleza y su subsistencia. En cuanto a su subsistencia, hay distinción, hay relación y hay orden entre las tres personas de la divinidad. Aunque su sustancia es la misma, su subsistencia se distingue, como ya vimos. Y en esta subsistencia de tres personas, entonces, entre ellas hay distinción de entrada, hay relación también, se relacionan las tres personas, y también hay orden. No se, válgame la expresión muy burda, no se estorban unas a otras. Esta es la razón por la que las obras divinas se asignen igualmente a cada persona en la Escritura. Por ejemplo, como ya vimos, la creación del mundo se atribuye al Padre en Hechos 4:24, se atribuye al Hijo en Juan 1:3 y se atribuye al Espíritu Santo en Job 33:4. Y dice en ese sentido el pastor teólogo puritano John Owen: la razón, por lo tanto, por la que las obras de Dios se atribuyen tan distintamente a cada persona es porque en la operación indivisa de la naturaleza divina, cada persona realiza la misma obra en el orden de su subsistencia. ¿Me están siguiendo? Miren qué cosa tan interesante. No una como instrumento de la otra, o meramente empleada por la otra, sino como un principio común de autoridad, sabiduría, amor y poder. Termina la cita. De esta manera, entonces, entendemos cómo es que se puede decir que Dios ha hecho todas las cosas, y a la vez se puede decir que cada una de las personas de la Trinidad han hecho también esas cosas. Y nos dice el teólogo, no es que se trate de que uno utilizó al otro como instrumento, o que uno fue el empleado del otro, dice, no, sino que todas estas obras se realizan en la operación indivisa de la naturaleza divina, en donde cada persona realiza la misma obra en el orden de subsistencia. ¿Recuerdan el orden de subsistencia? No obstante, también encontramos una distinción general en la Escritura en cuanto a la asignación de la autoría de las obras divinas. Y vemos, por ejemplo, que las obras de la naturaleza
o de la antigua creación son primordialmente asignadas al Padre, mientras que las operaciones divinas que pertenecen a la recuperación de la humanidad por la gracia son asignadas al Hijo, y las obras de Dios por las cuales la gracia se nos es aplicada o se nos hace eficaz son asignadas al Espíritu Santo. Todo esto en el panorama general de las obras de Dios. Pero ahora, habiendo hecho esta precisión, veamos entonces cómo el Espíritu Santo operó en las obras de la primera creación. Y esto lo vamos a considerar en tres partes. Estas obras de la primera creación lo vamos a ver en primer lugar en los cielos, en segundo lugar en la tierra y en tercer lugar en el hombre. Creo que es más o menos claro que cuando hablamos de la primera creación, estamos hablando de la primera creación, ¿verdad? No hay nada creado antes que esto. Mientras se atribuye a Dios, entendido como el Padre, la creación de los cielos y la tierra en Génesis 1:1, el Espíritu Santo es la persona descrita como la que perfecciona la hueste del cielo y de la tierra, pues se le señala como el que completó y terminó la obra de la creación. Pues nos dice Job capítulo 26, versículo 13, su espíritu adornó los cielos, su mano creó la serpiente tortuosa. Hasta allí. La palabra que leemos en nuestra versión castellana, adornar, su espíritu adornó, significa hacer embellecer, significa hacer bello a la vista. Así se declara que los cielos fueron laboriosamente trabajados, embellecidos, es decir, hechos bellos y gloriosos para exhibir la alabanza del poder de la sabiduría del Espíritu de Dios. Pues así es como lo traduce el Targum, que dice, su espíritu embelleció la faz de los cielos. O, en otras palabras, es como si el texto dijera, el espíritu les dio esa atractiva belleza y orden que nos aparece en su faz. Lo que nos está diciendo esto, hermanos, es que, como vimos, aunque se puede decir de los cielos que son obra de Dios, y se puede decir de los cielos que son obra de Cristo, y se puede decir de los cielos que son obra del Espíritu Santo, nos decía el teólogo John Owen, esto y todas las obras de Dios las hizo Dios y las hizo cada una de las tres personas de la Trinidad. En el caso del Espíritu Santo, su tarea aquí en el caso de los cielos, nos dice el texto, fue embellecerlos, darles toda la belleza y el lustre que nosotros podemos contemplar. Es por el Espíritu de Dios que todas las cosas, las creaciones de Dios son bellas y son hermosas, son gloriosas y son apreciables,
porque el Espíritu Santo en este sentido fue el responsable de darle este acabado a la creación. Vamos a ver un poco más otros ejemplos más adelante, pero este término acabado no nos estamos refiriendo a que lo terminó, aunque también, como veíamos, en el orden de la subsistencia de las tres personas, el Espíritu Santo está operando al final. También se dice acabado porque cuando se construye algo, al final es cuando se le hacen los acabados. ¿Qué son esos? Son los adornos que se le ponen a la pared, al techo, a lo que sea. Esos son los acabados, los adornos que se ponen a todas las cosas. En este caso, el texto nos dice que estos acabados de los cielos fueron obra del Espíritu Santo. Nuestro texto nos dice también que su mano creó la serpiente tortuosa. La palabra tortuosa, nosotros nos podría parecer así como algo que está torturando o algo así, pero el término tortuosa se refiere a torcida. Otras versiones traducen la serpiente torcida. Y esta expresión se refiere a lo que hoy en día nosotros conocemos como la Vía Láctea. Esa que en la antigüedad no se llamaba Vía Láctea, ese nombre es muy actual, es muy moderno, ese nombre fue introducido por la modernidad. Antes los antiguos, a lo que hoy conocemos como la Vía Láctea, le llamaban la serpiente torcida. Y en nuestro texto entonces nos está afirmando que el Espíritu Santo creó la serpiente torcida, esto es la Vía Láctea. Así se asigna entonces también al Espíritu Santo la terminación o el acabado de los cielos y toda su hueste. Y esto, hermanos, es la razón por la que la expresión el dedo de Dios o los dedos de Dios se refieren al Espíritu Santo. Cuando en la Escritura encontramos la expresión el dedo de Dios o los dedos de Dios, se refieren al Espíritu Santo. ¿Por qué decimos eso? Porque nuestro Señor Jesucristo nos lo enseñó así. Les leo. Lucas 11:20 dice, pero si yo con el dedo de Dios echo fuera los demonios, miren lo que dice, con el dedo de Dios. Y Mateo 12:28, hablando del mismo caso, el mismo acontecimiento, nos dice, si yo echo fuera los demonios por el Espíritu de Dios, noten la manera intercambiada en que nuestro Señor Jesucristo está utilizando la expresión el dedo de Dios y el Espíritu de Dios. Ahora bien, esta creación celestial incluye también a los seres celestiales. Nos decía Job 26:13 que el Espíritu de Dios o el Espíritu adornó los cielos. Con estos cielos se incluye también a todos los seres celestiales. Cuando el texto dice
los cielos se incluye a los seres celestiales. Esto lo vimos cuando vimos la creación en Génesis. Cuando el texto dice que Dios creó los cielos y la tierra, no se está refiriendo con los cielos exclusivamente a la atmósfera de la tierra, sino que en esa expresión están incluidos también los seres celestiales. Génesis 2:1 nos dice que fueron pues acabados los cielos y la tierra, y dice el texto, y todo el ejército de ellos. Noten la expresión acabados, ¿se fijaron? Fueron acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Espero que la expresión acabados ya nos está señalando a su autor, ¿cierto? El Espíritu Santo. Pero noten que también se está hablando que tanto el cielo como la tierra tienen ejército. En nuestro texto, el ejército de los cielos es el sol, la luna y las estrellas, así como también los ángeles. Pues de esta manera es que se les llama a estos seres, a los ángeles, se les llama el ejército de Dios en el primer libro de los Reyes 22:19, en Daniel 7:10, en segunda de Crónicas 18:18 son llamados los ángeles el ejército de Dios. Jacob nos pone más claro todo esto cuando en Génesis 32:1 y 2 se nos dice: Jacob siguió su camino y le salieron al encuentro ángeles de Dios. Y dijo Jacob cuando los vio: campamento de Dios es este. Y llamó el nombre de aquel lugar Mahanaim. La palabra que para nosotros se tradujo como campamento significa un ejército acampado. Significa un ejército que está en fila, en orden, acomodado y listo. Ahora bien, teniendo claro que con esos ejércitos se está refiriendo a los ángeles, veamos lo que tiene que ver con el sol, la luna y las estrellas como ejército. Porque el sol, la luna y las estrellas también son llamados el ejército de Dios en Deuteronomio 4:19. Dice el texto: no sea que alces tus ojos al cielo y veas el sol y la luna y las estrellas y todo el ejército del cielo. En contraste, en Isaías 34:4 y Jeremías 33:22, este ejército del cielo fue al que los judíos adoraron idolátricamente, como dice Jeremías 8:2. Les leo: los extenderán delante del sol, de la luna y de todo el ejército del cielo, al que han amado y al que han servido, tras el cual han caminado, al que han buscado y al que han adorado. El texto nos está diciendo entonces que el sol, la luna, como ejército y las estrellas fueron adorados en este caso por la nación de Israel. Ellos, esta nación, adoraban la belleza y el esplendor del ejército del cielo. Nótenlo, entonces, aquí está la relación con el Espíritu Santo. ¿Cuál es la labor del Espíritu Santo? Embellecer toda esta obra de la creación de Dios. Al Espíritu Santo, estamos viendo, le es asignada la belleza o el embellecimiento de todo el ejército del cielo.
y vamos a ver también más adelante, de la tierra. De manera entonces que la belleza del sol, la belleza de la luna, la belleza de los astros, de todo lo que se puede observar en el cielo, es obra del Espíritu Santo. Y es algo tan bello que aún el hombre mismo se ha dado a adorarlo. Y no solo los israelitas, pues sabemos, hermanos, que muchas otras civilizaciones se han dado a adorar al sol, la luna y las estrellas. Pero en el caso de los israelitas, hermanos, estos adoraban la belleza y el esplendor del ejército del cielo, razón por la que este ejército del cielo también son llamados la reina del cielo en Jeremías 44:17. Y la razón por la que en Jeremías 44:17 son llamados la reina del cielo es por su belleza y adornos. Los israelitas veían bellamente al cielo y todos sus astros al punto que ellos comenzaron a decir, mira, está tan adornada y hermoseada como una reina. Y así comenzaron a llamarle la reina del cielo. Mientras tanto, el ejército de la tierra son los hombres y las bestias también, con todas las demás criaturas que crecen en ella o que viven en ella y que se nutren de ella. El ejército de la tierra son todas estas cosas que están en la tierra. Nos dice el pastor puritano John Owen, y estas cosas son llamadas ejército del cielo y ejército de la tierra por una doble razón. 1, por su orden y hermosa disposición. Un ejército propiamente dicho es un número de hombres puestos en cierto orden para algún fin o propósito determinado. Y toda su fuerza y poder, todo su terror y belleza, consiste y surge de este orden. Sin esto, o sea, sin este orden, no son más que una multitud confusa. Pero un ejército o hueste con estandartes es hermoso y terrible. Cantares 6:10. Antes de que las cosas fueran arrojadas en este orden, el universo estaba, por así decirlo, lleno de confusión. No tenía belleza ni gloria, pues la tierra estaba sin forma y vacía, nos dice Génesis 1:2. De allí que el latín vulgar para este versículo lo traduzca como toda su belleza y adorno, pues la creación y la hermosa disposición de las huestes les dio belleza y ornamento. De ahí que los griegos llamen al mundo cosmos, es decir, una cosa adornada. Y pongo aquí una pausa en la cita, hermanos, para hacer notar esa transición o esa obra, mejor dicho, del Espíritu Santo, en la que el texto nos dice que Dios creó los cielos y la tierra, pero parece como si nos dijera su operación fue crearla hasta ahí. Esa tierra quedó o estaba confusa, en desorden. Enseguida entonces la operación del Espíritu Santo le dio todo el orden y la forma que necesitaba para tomar esa belleza. Pues noten que nos está diciendo el puritano que la razón por la que
la palabra ejército y la palabra belleza tienen una relación directa en el idioma original, es porque un ejército es bello en sí mismo. Dice él, mirar un ejército en orden con sus estandartes es hermoso, evoca algo glorioso. ¿Y qué es lo que le da esa gloria? Dice él, en primer lugar, su orden. Están ordenados. De otra manera, dice, si no hubiese ese orden, entonces solo serían un montón de personas ahí reunidas sin razón alguna, que no causan ninguna apreciación de belleza. Miren tan solo en los desfiles, cuando los ejércitos van formados, van alineados, marchan juntos y dan pasos sincronizados todos ellos, y algunos van volteando todos al mismo lugar y caminando. Eso le da la belleza al ejército. Pero déjenlos en descanso y que comiencen a caminar por todas partes y no parece más que un simple tumulto de personas. ¿Me están siguiendo? Esa es la razón por la que entonces este término ejército implica esa hermosura. Pero también, como dice Cantares 6:10, algo terrible. Continúo con la cita del puritano. Dice, en segundo lugar, porque todas las criaturas del cielo y de la tierra son ejércitos de Dios para cumplir su irresistible voluntad y designio. De allí que a menudo se autodenomine el Señor de los ejércitos. El Señor de estos dos ejércitos, ojo, del ejército de arriba de los cielos y el Señor del ejército también de la tierra. El Señor de los ángeles y los cuerpos celestes y de ese ejército de todas las criaturas de abajo en la tierra, pues todos ellos los utiliza y aplica a su designio para hacer su voluntad y ejecutar sus juicios. Termina la cita. Es claro entonces, pues, que cuando el Señor mismo se hace llamar a sí mismo, yo soy el Señor de los ejércitos. ¿De cuáles ejércitos? Los ejércitos de arriba y los ejércitos de abajo. Él está diciendo que Él utiliza todos los ejércitos de arriba, sus ángeles, por ejemplo, y utiliza también a los cuerpos celestes como su ejército para hacer su voluntad. Y asimismo también utiliza a los ejércitos de la tierra, utiliza a los hombres, a las bestias y a las demás cosas para hacer su voluntad, para hacer la batalla y la guerra contra lo que Él determina. Este uso de sus ejércitos para hacer su voluntad se demuestra, por ejemplo, cuando uno de los ángeles mató a toda una hueste de hombres en una noche, en Isaías 37:36. Y cuando se dice también que las estrellas en sus cursos lucharon contra Sísara, en Jueces 5:20, vemos al Señor tomando sus ejércitos y llevándolos a la batalla para hacer su voluntad. Y por cierto, también cuando el Señor envía las langostas y las plagas a destruir a un país por su pecado, Joel 2:11 las llama hueste o ejército. El Señor también dice, mandaré mi ejército contra ellos. ¿Y qué van? Langostas y plagas a destruir. Y todo esto nos dice Job, todos estos fueron obrados, acabados por el Espíritu Santo.
De manera que la próxima vez que pensemos en los astros, en los ángeles, en los ejércitos del cielo y de la tierra, debemos pensar en el Espíritu Santo. Él fue entonces el embellecedor, el que puso orden al caos que reinaba en la tierra antes de todas las cosas. Pero pasemos entonces a ver cómo este Espíritu embelleció también la tierra. Con respecto a la tierra, Génesis 1, 1 y 2, si no se lo saben y lo quieren encontrar, encuéntrenlo. Dice la palabra del Señor en Génesis 1, 1 y 2. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Como vimos, ese movimiento del Espíritu Santo sobre las aguas es expresado en el idioma original como ese movimiento de las aves para transmitir el calor vital a sus huevos. ¿Se acuerdan que lo vimos la ocasión anterior? Por lo que una vez que Dios, el Padre, ha creado la tierra informe y vacía, el Espíritu toma sobre sí ahora el cuidado y la preservación de ella, de modo que pudiera ser llevada hacia la forma, el orden, la belleza y la perfección para la que fue diseñada. Así, el Espíritu entonces, válgame la expresión, sin que esto nos lleve a una cronología per se temporal, el Espíritu Santo entra en acción y entonces comienza él su obra, su operación en las mismas obras de Dios que vimos al principio. Para ello, para entonces él operar todo lo que hacía falta en la creación, el Espíritu comunicó una virtud vivificante y productiva a la tierra al poner en ella las semillas de la vida animal para toda clase de cosas. Nos dice, es el teólogo y pastor puritano John Owen en ese sentido. Así, por orden de Dios, produjo toda clase de criaturas en abundancia, de acuerdo con las semillas y los principios de vida que fueron comunicados al rudo e informe caos. Por la moción estimulante del Espíritu Santo. Sin él, todo era un mar muerto, una profundidad confusa, con tinieblas sobre ella, incapaz de producir nada, ni preparada para producir una cosa más que otra. Pero por el movimiento del Espíritu de Dios sobre él, le fueron comunicados los principios de todas estas clases, tipos y formas de cosas que en una variedad inconcebible constituyen su hueste y ornamento. Termina la cita. Miren entonces cómo nos afirma uno de los más grandes teólogos de la época puritana, que es el Espíritu Santo entonces el que cuando dice el texto que se movía, veíamos la ocasión anterior sobre la faz de las aguas, dice que le está comunicando a la tierra el principio de vida necesario, las semillas o principios de vida para que
pueda la tierra llegar a ser la creación perfecta que fue planeada por Dios mismo. Pues dice él, que la tierra estuviese informe y vacía significa que era como que estuviera en el mar muerto. ¿Ustedes saben por qué le llaman muerto? Bueno, entre muchas otras cosas, porque no produce, no se puede generar ninguna clase de vida allí. Está todo completamente muerto. Por su cantidad de sal que tiene, no puede producirse ningún tipo de vida en ese lugar. Y lo que el teólogo nos está diciendo, la tierra era algo parecido, no que estuviera llena de sal, no, era algo parecido, que aunque estaba ahí creada, estaba informe, sin forma y vacía, no producía nada. Entonces el Espíritu Santo comenzó a operar en ella, comenzó a comunicarle los principios de vida, empezó a obrar en todas las cosas necesarias y entonces la tierra empezó a moldearse y acomodarse de manera que pudiera producir todo lo necesario. Ya nos da el relato del Génesis que, por ejemplo, se separó la tierra seca de las aguas y nos empieza a narrar el proceso. Pero todo este proceso que leemos entonces, hermanos, todo este orden que da el Señor a la tierra es una operación directa del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo, hermanos, el que operó todas estas cosas. Cuando el texto nos dice que fueron separadas las aguas de las aguas, o que el texto nos dice que entonces ocurrió una cosa u otra, esto es una obra del Espíritu Santo. Así pues, entonces, hermanos, nosotros debemos, cuando meditemos o pensemos en la creación de Dios, debemos pensar, el Espíritu Santo hizo todas estas cosas. El Espíritu Santo fue el que puso el orden y le dijo a las aguas, de aquí no vas a pasar. Las olas no logran ir más allá porque el Espíritu Santo puso el orden y dijo, aquí será. ¿Por qué orden? Recuerden, este orden relacionado con la palabra ejército, que nos lleva entonces a la belleza que pone el Espíritu. Y de la manera como ocurrió en la primera creación, así en el curso de la providencia, este trabajo de preservar y nutrir a las criaturas es asignado en la Escritura también al Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios no solo puso el orden en la creación, la embelleció y le dio todo ese aspecto hermoso que vemos en la creación, sino que además también se convirtió en el preservador de la creación. El Salmo 104:30 nos dice, envías tu espíritu, son creados y renuevas la faz de la tierra. El texto nos está diciendo que el Espíritu no solo está creando en el contexto a los seres vivos, sino que también los renueva, renovando con ello también toda la faz de la tierra. La creación de las cosas de la que se habla aquí no es necesaria o únicamente la primera gran obra de la creación, sino que aquí se nos está hablando de la producción diaria de criaturas según su especie. Esto se deduce por
lo expresado en el versículo anterior, en el versículo 29, que dice, escondes tu rostro, se turban, les quitas el hálito, dejan de ser y vuelven al polvo. De manera entonces que aquí se está refiriendo a la creación continua o la continuación de la creación. ¿Por qué? Porque esos animales que fueron creados en un principio y aquellos árboles ya no están, ya no existen, ya se murieron. ¿Y qué pasó entonces? ¿Por qué seguimos teniendo animales? Porque el Espíritu Santo, con ese principio de vida que implantó desde el principio, el Espíritu Santo sigue renovando la creación. El Espíritu Santo sigue produciendo más y más seres vivos. Con esto renueva la creación. Pues la expresión se turban expresa la decadencia de las criaturas por la falta del sustento soberano de Dios. Y la expresión dejar de ser se refiere claramente a la terminación providencial de sus vidas, es decir, se mueren. ¿Por qué si estas criaturas fueron hechas para que murieran y mueren, todavía existen animales que podemos seguir matando y comiendo? Porque el Espíritu Santo ha sido el encargado de preservar toda la creación en ese sentido. Dice el teólogo puritano John Owen, cito nuevamente, de modo que bajo esta continua decadencia y muerte de toda clase de criaturas, el mundo no llega al vacío y a la desolación. Y la única razón es porque el Espíritu de Dios, cuyo oficio y trabajo es sostener y preservar todas las cosas continuamente, produce por su poder un nuevo suministro de criaturas en lugar de aquellos que se caen como las hojas de los árboles, que vuelven al polvo cada día. La tierra misma, la nodriza común de todas ellas, parece a la vuelta de cada año estar al final de su uso y trabajo, teniendo la muerte ante ella, entrando profundamente en sus entrañas. Y entonces el Espíritu de Dios, por su influyente concurrencia, la renueva de nuevo, haciendo que todo dé nuevo fruto, según su especie, por lo que su rostro recibe una nueva belleza y adorno. Y esta sustancia de lo que la Escritura afirma expresamente respecto a la obra del Espíritu de Dios hacia la parte inanimada de la creación. Termina la cita. Miren entonces, hermanos, cómo nos explica este teólogo claramente que es el Espíritu de Dios el que está renovando la creación, según la interpretación del Salmo 104, 29 y 30. Pues que todas estas criaturas, dice el texto, se turban o les es quitado el hálito y dejan de ser. Y lo mismo ocurre con la tierra. Cada año, dice, cada año el Espíritu renueva la faz de la tierra, renueva la belleza de la tierra, porque cada año esa belleza va decayendo, va turbándose, va decayendo hasta parecer casi muerta. Antes de la primavera, el aspecto de la creación es sombrío, es triste, parece que todo está muriendo. Pero viene el Espíritu Santo una vez más y renueva, da vida, comunica su vida a la tierra misma, y esta tierra
vuelve otra vez a tomar su belleza y su gloria como al principio. Noten entonces cómo esto está completamente relacionado con el texto que vimos al principio de la tarea del Espíritu Santo de embellecer las obras de Dios. De manera pues que cada primavera es el Espíritu Santo y no la madre naturaleza el que renueva la vida en la tierra con su calor. Con ese calor como de un ave empollando a sus huevos, transmitiéndole su calor y con ello transmitiéndole una nueva vida. Miren qué expresiones tan significativas, ¿no les parece? De la obra y de la manifestación que vimos la ocasión anterior del Espíritu Santo. Pero veamos por último entonces la operación del Espíritu Santo en la creación del hombre. Ahora bien, pues, hermanos, consideremos ahora la operación del Espíritu Santo en la creación del hombre en Génesis 2:7. Dice Génesis capítulo 2, versículo 7, entonces el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Hay muchas cosas que ver aquí, hermanos, y si ustedes se han dado cuenta, hemos venido corriendo sobre estos dos tópicos anteriores, porque hay mucho que podemos detenernos a meditar, mas no poseemos el tiempo. En este tópico también hay mucho que ver, pero vamos a tratar de ser breves. En nuestro texto encontramos al Espíritu Santo operando en los tres aspectos fundamentales de la creación del hombre. Vemos al Espíritu Santo operando en la materia de la que fue formado el hombre. Vemos también al Espíritu Santo operando en el principio vivificante añadido a la materia, al hombre. Y en tercer lugar vemos el efecto de esta conjunción que también es operado por el Espíritu Santo. Veamos en cuanto a la materia primero. Dios, el gran creador del universo, que primero prepara la materia y luego la forma como le parece bien, para mostrar la excelencia, el poder y la sabiduría de su ser, de una materia tan vil y despreciable como el polvo, tomado del suelo, por así decirlo, hizo un tejido tan excelente, elaborado y glorioso como lo es el cuerpo humano. Solo detenernos a meditar eso, hermanos, es increíble. Es increíble porque no es una figura, es literal. Dios tomó polvo de la tierra y lo transformó en el cuerpo del hombre. El cuerpo del hombre, como decíamos entonces, no es parte de la creación ex nihilo. El cuerpo del hombre es tomado de la tierra, por lo tanto es una creación mediata. ¿Se acuerdan? Job 33:4 nos dice que a la manera en que aquellos huesos secos de la profecía de Ezequiel, fue el Espíritu Santo el que puso nervios y tendones
y tejidos en ese cuerpo de polvo, de tierra que había sido formado por Dios el Padre. El Espíritu Santo entonces, así como se nos narra en Ezequiel de aquellos huesos secos, ¿se acuerdan? Que dice que vino espíritu y sopló sobre ellos y entonces subió sobre ellos tendones y nervios y piel y todo lo necesario. Así, hermanos, el Espíritu de Dios vino sobre ese polvo de la tierra que el Señor había formado para el cuerpo de Adán y entonces le proveyó de todas las cosas, las cosas que componen nuestra constitución humana. Y es el Espíritu, como podemos leer en Job 33:4, el que hace esto, pues dice el texto, el Espíritu de Dios me hizo y el soplo del Omnipotente me dio vida. Esta palabra me hizo se traduce también como el Espíritu de Dios me creó, me formó, hablando entonces de su cuerpo humano. Pero una vez que este cuerpo es formado, el Espíritu opera para que tenga toda la belleza que el cuerpo humano tiene, porque otra vez, de que estamos hablando de la operación del Espíritu Santo, cómo el Espíritu Santo es el que da toda la belleza a todo lo que vemos. No existe cosa bella en la creación, aún incluso de la operación de los hombres, que no provenga del Espíritu Santo. Todo lo que es bello lo hizo el Espíritu Santo. ¿Y también las cosas que los hombres hicieron? Sí, hermanos, las hizo el Espíritu Santo. ¿Cómo no lo hicieron los hombres? Vamos a ver cómo después, hoy no, cómo el Espíritu Santo operó en ellos para que pudieran hacer eso. Ellos, bello. Pero la belleza, hermanos, es un don, en este caso, del Espíritu Santo. La belleza en todas las cosas proviene entonces del Espíritu Santo. Él es, como estamos viendo desde el principio, el que da los acabados, lo que embellece a toda la creación de Dios. Luego, pues, que ha sido embellecido el cuerpo, la naturaleza humana del hombre, enseguida nos dice el texto que le es dado el espíritu vivificante, pues dice el texto, entonces formó el Señor Dios al hombre del polvo de la tierra, 1, y sopló en su nariz aliento de vida, 2. Este soplo en su nariz es el principio vivificante. Enseguida que ese polvo fue formado, Dios sopló aliento de vida o espíritu de vida inmortal. Por eso, en la introducción del Espíritu Santo vimos por qué y cómo esa palabra ruach, esa palabra espíritu, se puede traducir como aliento, como viento o como espíritu. De manera que cuando aquí el traductor pone sopló en su nariz aliento o soplo de vida, es correcto también traducir que sopló en su nariz espíritu de vida, un espíritu de vida inmortal. Pues esto es lo que también nos dice Job 33:4, el Espíritu de Dios me hizo y el soplo, el Espíritu del Omnipotente me dio vida, me transmitió la vida. El Espíritu de vida era algo que Dios infundió de sí mismo al hombre.
Es lo que conocemos como el alma racional o el espíritu inteligente. En ese sentido, no ocurrió que el Señor acá formó ex nihilo un alma y luego se la metió al cuerpo. No, el texto nos dice que es del ser mismo divino que proviene ese espíritu, esa alma, ese soplo que se une a ese cuerpo. Dice el teólogo puritano John Owen, cito: así el hombre se convirtió en una criatura intermedia entre los ángeles de arriba y los animales sensibles de abajo. Su cuerpo se formó como el de las bestias a partir de la materia hecha en el primer día y procesada como tierra firme en el tercer día, mientras que su alma era una emanación del poder divino, como lo eran los ángeles. Termina la cita. Esto es impresionante, ¿no les parece? Pues nos dice el teólogo que el espíritu del hombre, o sea, el alma del hombre, es una emanación divina. Proviene de Dios mismo, del espíritu de Dios mismo. Miren entonces el paralelo. Así como ocurrió en la antigua creación, en la nueva creación, nuestro bendito Salvador otorgó el Espíritu Santo a sus discípulos, soplando sobre ellos como señal de que les daba algo suyo. Ese espíritu celestial, ese aliento celestial que fue el principio vivificador para el hombre. Ahí nuestro Señor está haciendo un paralelo con lo que ocurrió en la primera creación. Por eso al principio dijimos, las obras de Dios las encontramos divididas como la obra de la naturaleza, la antigua creación y la nueva creación. En el principio, en la antigua creación, el Señor sopla en aquel ser que formó espíritu de vida. Le da espíritu para que viva. En la nueva creación, Cristo sopla sobre sus discípulos para darles también algo suyo, espíritu vivificante. Ahora bien, el tercer efecto de estas cosas es la unión, hermanos, la unión entre este cuerpo y el alma. El efecto de la unión entre el cuerpo y alma dio lugar al alma viviente. ¿Vieron? Al ser viviente. El alma y el cuerpo, al ser unidos, ¿se acuerdan? Requieren una unión, un poder que los una. Esto dio lugar al ser viviente. Así que la creación del alma humana, principio y ser vital inmortal, es una obra inmediata del Espíritu Santo. El cuerpo de Adán quedó por esta unión animado. ¿Escucharon esa expresión? Animado, sí. Y capaz de todos los actos vitales. De ahí que pudiera moverse, pudiera comer, pudiera oír, pudiera hablar y todos los demás actos de ese cuerpo. ¿Me siguieron? Por eso esta expresión, hermanos, de animarse, que se refiere en su sentido básico a cobrar movimiento.
Y viene a su vez, o también se refiere a su vez al término alma, o algunos han llamado ánima, aunque para nosotros en la cultura de nuestro país ese término ánima se señala más para referirse a los muertos, ¿verdad? Y cosas así. Pero la palabra ánima se refiere al alma. De manera que cuando el cuerpo, con esa unión, quedó animado, es decir, almado, le fue dada el alma, le fue dada la vitalidad, le fue dada la capacidad de ser un ser animado que se mueve y actúa. Y de hecho esa es la razón por la que también aquellos dibujos se llaman dibujos animados, porque son capaces en el papel de actos, de moverse y cuánta cosa. De manera entonces que con la creación del alma vino la suministración de la mente. Y ojo aquí, porque vamos a entrar en otro detalle importante. Con la creación del alma vino la suministración de la mente y de las demás facultades, ¿cierto? Que el alma, en este sentido, posee estas facultades, entre ellas la mente. Cuando esta alma es entonces soplada, comunicada por el Espíritu Santo, también le son comunicadas las facultades. Y al comunicársele las facultades, la mente, los afectos y la voluntad principalmente, entonces el hombre se convirtió a partir de allí en un ser moral. Y qué cosa tan impresionante. Miren de dónde viene la moral. Miren de dónde viene la capacidad moral de la obra del Espíritu Santo. Se requiere una capacidad para entender la mente y la voluntad de Dios con respecto a todo deber y obediencia que Él requería. Por lo tanto, esa alma debía tener una mente. ¿Y para qué era esa mente? Para que pudiera desenvolverse en la tierra y hacer todas sus tareas. No, se le dio la mente originalmente para que pudiera entender la mente y la voluntad de Dios y todos sus deberes hacia Él. Esta capacidad también es necesaria para conocer la naturaleza y las propiedades de Dios lo suficiente como para creer en Él, que es el único objeto apropiado de todos los actos y deberes de obediencia religiosa y adoración. Imagínenlo así. Es formado el cuerpo del polvo, luego se le coloca el alma. Despierta y metonimizando, alegorizando, dice, ¿quién eres tú? Porque no se le metió todo el paquete de información ahí adentro. No, se le dio una mente. ¿Para qué? ¿Para qué se le dio esa mente? Para que razonara. ¿Para qué necesitaba razonar? Para conocer la naturaleza de su Creador y pudiera creer en Él. ¿Cómo creen ustedes que Adán creyó en Dios? ¿Cómo creía en Dios? Dios le insertó un paquete de información de que ya desde que fue creado ya venía creyendo en Dios. La mente que le fue dada era una mente suficiente y capaz
para entender la voluntad de Dios, para conocer la naturaleza del ser que lo había creado y para entonces ofrecer todos los actos y deberes de obediencia religiosa y adoración que le debía a ese ser. ¿Me explico? Adán no fue en ese sentido creado como un robot al que se le fue cargada toda la información y desde que abrió los ojos vio a su creador y lo abrazó con gozo y ¿sí me explico? Su mente, hermanos, fue creada moral y perfectamente santa al punto que él llega a creer, él cree. Cómo y en qué momento y en qué circunstancia no se nos es revelado. Pero es claro, hermanos, que el Espíritu Santo le provee de esa mente para que pueda creer y para que mantenga esa fe. También se requiere una voluntad y una disposición a obedecer en sus afectos para un debido cumplimiento de los deberes y abstinencia de todo pecado. Porque imagínense, hermanos, cómo habría sido si Adán no hubiese voluntariamente, por su propia decisión, que recuerden, él sí tenía libre albedrío, ¿se acuerdan? Por su propia decisión, mirar a ese ser y decir, tú eres mi Dios, creo en ti y te adoro. Te ofrezco obediencia voluntaria. ¿O acaso solo fue un robot que se le cargó todo y solo desde que se levantó empezó a obedecer como robot y ya? No, hermanos, porque esa obediencia no habría sido voluntaria, no habría nacido de él. Y si no hubiera nacido de él, entonces esa obediencia no habría sido la obediencia que Dios demanda. ¿Sí me están siguiendo? Y toda esta obra moral y facultativa fue el efecto de la operación inmediata del Espíritu Santo. Pero si alguno se pregunta, ¿cómo asocian las facultades del alma al ser moral del hombre si son moralmente distinguibles? Bueno, porque aunque la rectitud de la naturaleza humana es distinguible y separable ahora de las facultades del alma como la mente, los afectos, sin embargo, al principio no fue así. Hoy en día, por ejemplo, es claramente distinguible la rectitud moral de las facultades del alma. Una persona puede tener facultades del alma y no tener rectitud moral. ¿Sí me explico? Son dos cosas distinguibles. Pero en Adán no era así, no era distinguible. En la creación del hombre, la rectitud moral no fue realmente distinguida de esas facultades, ni sobreañadida a ellas, ni infundida en ellas, sino que fueron co-creadas con ellas. Esa rectitud y capacidad moral no se la infundió después el Espíritu al alma, no, sino que esa capacidad y rectitud moral fueron creadas juntamente, es decir, pegadas, venían pegadas con las facultades. ¿Me explico? Eran parte de lo mismo. Las facultades del alma y la rectitud moral estaban en este momento ligadas, no inseparablemente, porque luego se separaron, como vemos. Es decir, que el alma del hombre fue creada apta y capaz de vivir para Dios como su Señor soberano, su bien supremo y
su último fin a través de sus facultades. Es decir, fue creado para vivir con Dios, para tener a Dios como su Señor, para obedecerle a través de sus facultades. Y todas ellas procedían así del Espíritu Santo, de quien el alma fue dada, como ya lo declaró nuestro texto. Todo esto, ojo, porque de hecho, si esa rectitud moral hubiera sido añadida a las facultades como algo extra y no hubiese sido co-creada con las facultades, en la restauración de estas inclinaciones a la imagen de Dios por la regeneración, no se nos hubiera afirmado claramente que el Espíritu Santo es el operador inmediato de ellas. Pues cuando el Espíritu Santo viene en la regeneración, restaura su propia obra y así renueva en nosotros la imagen de Dios, cuya implantación original fue su obra al inicio por el Espíritu Santo. Cito nuevamente al teólogo John Owen. Y así puede decirse que Adán tuvo el Espíritu de Dios en su inocencia. Lo tuvo en sus efectos específicos de su poder y bondad, y lo tuvo según el tenor de ese pacto por el cual era posible que perdiera totalmente el Espíritu, como en consecuencia sucedió. En quien quiera que el Espíritu de Dios sea otorgado para la renovación a la imagen de Dios en él, el Espíritu permanece con él para siempre. Pero en todos los hombres, desde el primero hasta el último, toda bondad, justicia y verdad son los frutos del Espíritu Santo. Termina la cita. Y por último, hermanos, concluimos que esas grandes virtudes de la sabiduría, el valor y la fortaleza, aún en los hombres impíos, y que han sido utilizadas para producir los grandes efectos en el mundo, son la operación del Espíritu Santo. Así, cuando Dios puso a los hombres a gobernar, y también, por ejemplo, a gobernar a su pueblo en la antigüedad, y los puso a luchar contra sus enemigos y someterlos, se dice que el Espíritu de Dios vino sobre ellos. Jueces 3:10 dice, y el Espíritu del Señor vino sobre Otoniel y juzgó a Israel y salió a la guerra. El Espíritu de Dios lo dotó de sabiduría para el gobierno y lo dotó de valor para la destreza en la guerra. Y sí, fue el Espíritu de Dios el que hizo esto. Y esto no solo a su pueblo, sino también a los incrédulos. Pues miren que Ciro es llamado el ungido de Dios en Isaías 45:1. Dios había designado y levantado a Ciro para llevar a cabo una obra grande y poderosa, destruir por completo a Babilonia. ¿Y cómo lo iba a hacer Ciro? Por la operación del Espíritu Santo en sabiduría, en valor y en gobierno sobre aquel impío para que destruyera a los otros impíos. Entonces, miren cómo desde la exposición de las obras de Dios, poco a poco vamos entonces encontrando el camino para poder ir discerniendo las otras cosas. Y si
Por el testimonio de la Escritura somos capaces de aceptar que el Espíritu Santo opera y aún hasta el día de hoy en los incrédulos. Hermanos, todas las premisas pentecostales sobre la exclusividad, en este caso de las operaciones, de esta clase de operaciones del Espíritu Santo, se viene abajo. Ahora, hay clases de operaciones en el Espíritu. Le estamos viendo ahora en la creación. Por eso dijimos, dos grandes obras las separan. La creación, la naturaleza, las obras de la naturaleza y la nueva creación, las obras de la gracia. Ahorita estamos en las obras de la naturaleza. Y como obras de la naturaleza, el Espíritu Santo sigue operando aún en los incrédulos. Oremos al Señor.